En este segundo libro de Reyes, los tronos tiemblan, los profetas arden con poder, y los reinos se tambalean entre la fidelidad y la ruina. Verás milagros imposibles, traiciones oscuras, y la caída de grandes imperios. La voz de Dios se hace oír a través de su siervo, mientras los reyes deciden su destino con cada elección. Es la historia de dos reinos, y de un solo Dios que no abandona a su pueblo. Las nubes cubrían el cielo como un velo sagrado, mientras los dos hombres caminaban juntos por el antiguo camino del Jordán. Uno era anciano, de mirada encendida y pasos seguros. El otro, más joven, lo seguía con el corazón ardiendo de admiración. Ambos sabían que aquel día no sería como los demás. El anciano, vestido con una túnica raída por los años y por el fuego del cielo, era conocido por muchos como el hombre del trueno, aquel que hablaba y los cielos respondían. A su lado, su discípulo, silencioso pero firme, lo acompañaba sabiendo que pronto algo divino ocurriría. «¿Qué quieres que haga por ti antes de que sea llevado?», preguntó el anciano, deteniéndose. «Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu», respondió el joven sin dudar. El anciano lo miró con profundidad. «Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea tomado, se te concederá». Y entonces ocurrió. Un carro de fuego, tirado por caballos encendidos como el mismo sol, descendió del cielo con un estruendo que sacudió la tierra. El viento giró como un torbellino, envolviendo al anciano, levantándolo en una danza de gloria hacia los cielos. El joven gritó: «¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Carro de Israel y su gente de a caballo!». Y cuando el fuego se apagó y el cielo se cerró, solo quedó algo en el suelo: el manto. El mismo manto con el que el anciano había dividido las aguas. El mismo manto que ahora yacía a los pies del joven, que respiraba profundamente con los ojos llenos de lágrimas y determinación. Tomó el manto, caminó hacia el río Jordán, lo golpeó con fuerza y exclamó: «¿Dónde está el Dios del profeta?». Y el agua se abrió. Así comenzó el camino del nuevo hombre de Dios, el que había heredado el fuego. Pero aunque las aguas se abrieron, otros ojos lo observaban con recelo desde lejos. Los hijos de los profetas, que observaban desde lejos, quedaron asombrados. El joven que había seguido fielmente al anciano ahora caminaba con paso firme, y el mismo poder que acompañaba al maestro parecía envolverlo. «El espíritu del profeta reposa ahora sobre su discípulo», dijeron entre ellos, inclinándose ante él. Pero no todos estaban convencidos. 50 hombres insistieron en buscar al profeta desaparecido. Eliseo, sabiendo que no lo hallarían, les permitió ir. Durante 3 días lo buscaron en los montes y los valles, y no encontraron ni un rastro del hombre del fuego. Solo entonces reconocieron que lo imposible había ocurrido. Y mientras la fama de Eliseo comenzaba a crecer, una ciudad se le acercó con angustia. «Señor, nuestras aguas están amargas y la tierra es estéril», le dijeron. Eliseo pidió una vasija nueva, llenó de sal su interior y fue hasta la fuente. Echó la sal en las aguas y proclamó con voz firme: «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas. No habrá más muerte ni esterilidad en ellas». Desde aquel día, el agua fue limpia y la ciudad floreció, pero no todo era respeto. En el camino a Betel, unos muchachos salieron del pueblo y comenzaron a burlarse. «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!», gritaban con desprecio. Eliseo se detuvo, los miró y pronunció una maldición en el nombre del Señor. De pronto, 2 osos salieron del bosque y el temor cayó sobre todos. El Dios de Eliseo no era un espectáculo, era fuego santo, juicio justo y poder invisible. Y mientras el profeta seguía su camino, más lejos, en otro reino, se comenzaba a gestar una guerra, 3 reyes y un desierto sin agua.
El viento del desierto soplaba con fuerza cuando el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom unieron sus ejércitos. Su objetivo: derrotar a un enemigo en común, el rebelde rey de Moab. Pero tras 7 días de marcha, el desierto les tendió una trampa. No había agua, ni para los hombres, ni para los animales. El polvo se pegaba a la garganta. El sol quemaba la esperanza. «El Señor nos ha reunido solo para entregarnos a Moab», gritó el rey de Israel, lleno de desesperación. Pero Josafat, rey de Judá, aún tenía fe. «¿No hay aquí un profeta del Señor para que consultemos a través de él?» Y alguien respondió: «Está Eliseo, el que servía al profeta antes de él». Los 3 reyes se presentaron ante el hombre de Dios. Eliseo, viendo al rey de Israel con desprecio, dijo: «Si no fuera por la presencia del rey Josafat, no te miraría ni te prestaría atención». Entonces pidió algo insólito: «Tráiganme un músico». Y mientras el músico tocaba suavemente, la mano del Señor vino sobre Eliseo. «Así dice el Señor», proclamó el profeta: «cavarán muchas zanjas en este valle. No verán viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberán ustedes, sus ejércitos y sus animales». Y así fue. Al amanecer, el agua apareció milagrosamente, fluyendo desde el camino de Edom, llenando las zanjas como ríos de esperanza. Pero lo que parecía bendición fue también parte del plan divino, porque cuando los moabitas vieron el agua al sol de la mañana, la confundieron con sangre. «Los reyes se han matado entre ellos, vamos al saqueo», gritaron, y corrieron directo a su perdición, el aceite de la viuda. En una aldea silenciosa, una mujer vestida de luto se acercó a Eliseo con el alma rota y los ojos húmedos. «Tu siervo, mi esposo, ha muerto. Tú sabes que él temía al Señor. Pero ahora viene el acreedor para llevarse a mis 2 hijos como esclavos». Eliseo la miró con compasión. «¿Qué tienes en casa?» «Nada, salvo una pequeña vasija de aceite», respondió ella con voz temblorosa. Entonces Eliseo dio una instrucción que parecía absurda. «Ve, pide a tus vecinos vasijas vacías, muchas. Luego entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y vierte el aceite en cada vasija hasta que estén llenas». Obedeció sin dudar, y cuando cerró la puerta, comenzó el milagro. El aceite fluía y fluía, una vasija tras otra, hasta que todas estuvieron llenas. «Tráeme otra», pidió a sus hijos. «Ya no hay más», dijeron. En ese instante, el aceite cesó. Eliseo le dijo: «Ve, vende el aceite, paga tu deuda, y vive tú y tus hijos del resto». Así, una casa que se llenó de silencio y deuda se transformó en un hogar lleno de vida y provisión. Pero los milagros no terminaron ahí. En otro rincón de Israel, una mujer generosa preparaba una habitación especial para el profeta. Cada vez que Eliseo pasaba por allí, encontraba descanso. Y un día, movido por gratitud, le preguntó: «¿Qué deseas? ¿Puedo hablar por ti al rey?». Pero la mujer no pidió nada. Fue entonces cuando Eliseo supo, por su siervo, que ella no tenía hijos, y su esposo ya era viejo. «El próximo año, por este tiempo, abrazarás un hijo», le prometió, y así fue. Pero lo que comenzó con alegría, muy pronto se teñiría de dolor. El niño de la promesa. El niño creció fuerte y alegre, corriendo entre los campos donde su padre trabajaba con los segadores. Pero un día, mientras el sol caía con fuerza sobre su cabeza, el pequeño gritó: «¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza!». El padre lo envió de inmediato a casa. Lo cargaron en brazos hasta los brazos de su madre, y allí, sobre su regazo, el niño exhaló su último aliento. La mujer, que no gritó ni lloró, lo llevó a la habitación del profeta, lo acostó sobre la cama que había preparado con tanto amor, y salió en silencio. Mandó preparar un burro y le dijo a su esposo:
Voy al encuentro del hombre de Dios. No te preocupes. Cruzó el campo con determinación. Su rostro sereno ocultaba una tormenta de emociones. Cuando Eliseo la vio de lejos, envió a su siervo para preguntarle: ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien el niño? Ella respondió sin titubear: todo está bien. Pero al llegar al profeta, cayó a sus pies, rompió su silencio y gritó: ¿acaso te pedí un hijo? ¿No te dije que no me engañaras? Eliseo entendió de inmediato. Envió a su siervo con su bastón para ponerlo sobre el rostro del niño, pero no hubo voz, ni movimiento, ni señal de vida. Entonces Eliseo fue en persona, subió a la habitación, cerró la puerta y oró. Se tendió sobre el cuerpo del niño, ojos sobre ojos, manos sobre manos, y clamó al cielo con todo su ser. El cuerpo del niño comenzó a entrar en calor, y de pronto estornudó 7 veces, y abrió los ojos. Eliseo lo entregó a su madre con una sonrisa que contenía gloria y ternura. La mujer cayó de rodillas, adoró a Dios, y abrazó al hijo que había vuelto de entre los muertos. La olla envenenada y el pan multiplicado. En tiempos de hambre, el profeta Eliseo volvió a reunirse con los hijos de los profetas. En el monte, el hambre era implacable, pero aún más fuerte era la fe que los unía. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas para preparar un guiso, pero sin saberlo, trajo plantas venenosas, las cortó y las echó en la olla. El aroma llenó el aire, pero al probar el primer bocado, los gritos estallaron. «Hombre de Dios, la muerte está en la olla». Eliseo no se alarmó. Tomó un poco de harina, la arrojó en el guiso y dijo: «Sirve a todos para que coman». Y lo comieron. No hubo más dolor, ni miedo, ni veneno. La vida había vencido a la muerte. Otra vez. Poco después llegó un hombre humilde con una ofrenda: 20 panes de cebada y espigas tiernas. Era poco para alimentar a tantos hombres hambrientos. «Dáselo a la gente», dijo Eliseo. «¿Cómo podré poner esto delante de 100 personas?», preguntó el siervo. Pero Eliseo repitió con firmeza: «Dáselo, porque así dice el Señor. Comerán, y sobrará». Y sucedió tal como fue dicho. Comieron todos, y aún quedó comida. Era como si en las manos del profeta el cielo tocara la tierra y dijera: «Donde hay fe, nunca falta el pan». Mientras el pueblo comía y se fortalecía, lejos de allí, se preparaba un nuevo enemigo, uno poderoso y cruel, un general temido por todos, que aún no sabía que su destino estaba a punto de cruzarse con el del profeta de Dios. El general y el río. Su nombre era conocido en todos los reinos. Un guerrero valiente, comandante del ejército de Siria, vencedor en incontables batallas. Vestía armadura brillante y hablaba con autoridad. Pero tras la gloria había un secreto. Bajo el metal, su piel estaba marcada por la lepra. Su nombre era Naamán. Cuando todo parecía perdido, una joven esclava hebrea, al servicio de su esposa, dijo con inocencia: «Si mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria, él lo sanaría». Naamán, desesperado, partió hacia Israel con carros, caballos y riquezas, oro, plata y vestidos lujosos. Llevaba consigo una carta del rey de Siria. Cuando el rey de Israel la leyó, se rasgó las vestiduras. «¿Acaso soy Dios para sanar a un hombre? Esto es una provocación». Pero Eliseo, al enterarse, envió un mensaje claro: «Que venga a mí, y sabrá que hay un profeta en Israel». Naamán llegó con todo su esplendor hasta la casa de Eliseo, pero el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Envió a su siervo con una simple instrucción: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne será restaurada». El orgullo de Naamán se quebró en un instante. «¿Eso es todo? ¿Ni siquiera salió a verme? ¿Acaso no hay mejores ríos en mi tierra?». Enfurecido, quiso marcharse, pero uno de sus siervos se acercó con humildad: «Señor,
Si te hubiese pedido algo difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no probar lo sencillo? Naamán bajó del caballo, caminó hacia el Jordán, se sumergió una vez, dos, tres, y al séptimo baño, su carne fue como la de un niño, limpio, libre, renovado. Naamán volvió a Eliseo, esta vez con el alma desnuda, y dijo: «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Quiso ofrecerle regalos, pero Eliseo se negó. «No vendo el poder del cielo», respondió. Naamán partió, llevando no solo un cuerpo sano, sino un corazón transformado. Pero no todos estaban satisfechos con esa decisión, y la codicia estaba a punto de manchar lo que había sido puro. El precio de la codicia. Eliseo se quedó de pie, firme en su decisión de no aceptar nada de Naamán. Para él, la sanidad era un regalo del cielo, no una transacción. Pero no todos compartían su visión. Giezi, su siervo, observó cómo el general partía con los cofres llenos. Su corazón se agitaba con pensamientos egoístas. ¿Por qué dejarlo ir sin recibir nada? Él tiene de sobra. Entonces, sin decir una palabra a Eliseo, corrió tras el carro de Naamán. «Mi señor me ha enviado», mintió. «Han llegado unos profetas del monte, y necesita una ayuda para ellos, algo de plata y unos vestidos». Naamán, agradecido, le entregó más de lo que pidió. Giezi escondió el botín en su casa y regresó como si nada hubiera ocurrido. Pero Eliseo lo miró a los ojos y le preguntó: «¿De dónde vienes, Giezi? Tu siervo no ha ido a ningún lugar», respondió fingiendo. Entonces la voz del profeta se volvió como trueno. «¿Acaso no estaba mi espíritu contigo cuando bajaste del carro? ¿Es este el momento de tomar riquezas? Por tanto, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Y cuando Giezi salió de la presencia del profeta, su piel ya estaba blanca como la nieve, cubierta por la lepra. Lo que se recibió con mentira se convirtió en maldición, y mientras el juicio caía sobre el siervo desleal, una amenaza más grande se alzaba desde el norte. Un ejército extranjero se acercaba a Israel, no con enfermedades, sino con espadas. La amenaza era silenciosa pero mortal. El rey de Siria, furioso porque sus planes militares estaban siendo frustrados una y otra vez, convocó a sus oficiales. «¿Quién de ustedes es el traidor?» «Ninguno, mi señor», respondieron. «Es el profeta en Israel. Él sabe lo que tú hablas incluso en tu habitación más secreta». El rey gritó: «Buscadlo, que lo atrapen». Así, una noche, enviaron un gran ejército para rodear la ciudad donde Eliseo dormía. Al amanecer, su siervo se levantó y al ver la ciudad sitiada, corrió a despertar al profeta con desesperación. «Señor mío, ¿qué haremos?» Pero Eliseo, tranquilo, respondió: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces levantó sus ojos al cielo y oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y de pronto, el siervo lo vio. Los montes alrededor estaban cubiertos de caballos y carros de fuego, un ejército invisible del cielo, preparado para la batalla. Eliseo dio un paso más. «Señor, hiérelos con ceguera». Y todos los soldados enemigos quedaron cegados en un instante. Eliseo los condujo como un pastor a su rebaño, directamente a la ciudad de Samaria, donde fueron rodeados por el ejército de Israel. El rey preguntó: «¿Debo matarlos?» Pero el profeta respondió: «¿Acaso matas a los que capturas con tu espada? Dales pan y agua y déjalos ir». Así lo hizo. Y aquel día, el enemigo volvió a su tierra con el corazón confundido, y por un tiempo la paz reinó, pero no por mucho, porque el enemigo volvería, esta vez no con espadas, sino con hambre. La ciudad sitiada, Samaria, la orgullosa capital del reino de Israel, estaba ahora encerrada tras sus propios muros, rodeada por el ejército sirio. Nadie podía entrar ni salir.
El sitio se extendía como una sombra oscura sobre cada calle, cada casa, cada alma. Pasaron los días, luego las semanas. El hambre se convirtió en un monstruo invisible que devoraba la voluntad de los hombres. La comida desapareció, y lo impensable se volvió real. Vendían cabezas de asno por monedas de plata. Algunos cocinaban lo que no debía ser cocinado. El dolor alcanzó su punto más profundo. El rey de Israel, al oír los clamores, desgarró su ropa en señal de duelo y furia, y debajo de sus vestiduras llevaba saco, símbolo de humillación y desesperanza. «Este desastre viene del Señor», gritó, «pero juro que la cabeza de Eliseo no quedará sobre sus hombros hoy mismo». Mandó hombres a buscar al profeta, pero Eliseo, sentado con los ancianos, ya sabía que vendrían. «¿Ven cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza?», dijo sin moverse. «Cerrad la puerta, el mensajero ya se acerca». Y cuando llegaron, Eliseo los enfrentó con una palabra que parecía locura. «Así dice el Señor: mañana a esta hora, en la puerta de Samaria, la comida se venderá por una miseria. Habrá abundancia». Uno de los oficiales del rey se rió. «Aunque Dios abriera ventanas en el cielo, ¿podría suceder eso?». Eliseo lo miró fijo. «Lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». Y mientras la profecía flotaba en el aire como semilla sembrada en la fe, nadie sabía que, fuera de los muros, 4 hombres marcados por la lepra estaban a punto de cambiar la historia. Los leprosos y el milagro del campamento vacío. A las afueras de Samaria, entre la miseria y el olvido, vivían 4 hombres con lepra, marginados por su enfermedad, condenados al hambre y al silencio. Pero aquella noche, mientras el pueblo moría tras los muros, uno de ellos alzó la voz. «¿Por qué quedarnos aquí hasta morir? Si entramos en la ciudad, moriremos de hambre. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos matan, moriremos igual». Y se pusieron en marcha al caer la noche. Pero algo había ocurrido. Cuando llegaron al primer puesto del campamento enemigo, todo estaba vacío. No había soldados, no había gritos, solo silencio. Tocaron las tiendas, entraron, y hallaron comida, vino, ropa, oro, plata, todo abandonado, porque el Señor había hecho oír en el campamento sirio un estruendo de carros y caballos, como un gran ejército. Los enemigos, aterrados, huyeron creyendo que Israel había contratado refuerzos egipcios o hititas. Dejaron todo y huyeron por sus vidas. Los leprosos comieron, bebieron, escondieron tesoros, y de pronto uno de ellos se detuvo. «Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias, y callamos. Si esperamos, seremos culpables. Vamos y avisemos al palacio». Corrieron de vuelta a la ciudad. El campamento enemigo está vacío. La comida abunda. La guerra ha terminado. Al principio, nadie lo creyó. Pero al enviar espías, vieron que era verdad. La ciudad se abrió. La gente corrió. Y tal como Eliseo había dicho, la comida se vendía en la puerta por casi nada. Y aquel oficial que se burló del milagro estuvo en la puerta, sí, pero fue pisoteado por la multitud y murió sin probar un solo bocado. El regreso de la mujer del milagro. Pasaron los años. Eliseo llamó a la mujer sunamita, aquella que había recibido un hijo por promesa, y le dio una advertencia celestial. «Levántate, tú y tu familia, y marcha donde puedas vivir como extranjera, porque el Señor ha llamado al hambre, y vendrá sobre la tierra por 7 años». Ella obedeció. Dejó su casa, su campo, su historia, y vivió en tierra de filisteos durante todo ese tiempo. Cuando el hambre terminó, regresó, pero al volver, su casa ya no era suya. Otros la habitaban, y sus campos habían sido tomados. Con el corazón firme, fue a hablar con el rey para suplicar justicia,
y en ese mismo instante, el siervo del profeta, el mismo que había estado con Eliseo tantos años, hablaba con el rey, contándole los milagros del hombre de Dios. Una vez, incluso resucitó al hijo de una mujer, decía Gehazi con voz asombrada, y justo en ese momento entró ella por la puerta. «Señor mío, rey, esta es la mujer, y este es el hijo que Eliseo devolvió a la vida». El rey, impactado por la precisión divina, ordenó que se le devolviera todo, su casa, sus campos, y hasta el valor de las cosechas producidas durante su ausencia. Lo que fue sembrado con fe, volvió multiplicado. Mientras tanto, en Damasco, el rey de Siria yacía enfermo. Había oído hablar del profeta, y envió a uno de sus oficiales más ambiciosos, con regalos, para preguntarle si sanaría. El nombre del enviado era Hazael, y en sus ojos brillaba algo más que obediencia, el rostro de la traición. Hazael llegó a la casa del profeta cargado de presentes, 40 camellos con los bienes más finos de Siria. Entró con reverencia, pero con un corazón lleno de ambición. «Mi señor me ha enviado», dijo. Él pregunta, «¿Sanaré de esta enfermedad?». Eliseo lo miró, con los ojos encendidos por la visión de Dios, y respondió, «Dile que ciertamente sanará, pero el Señor me ha mostrado que morirá». Entonces el profeta fijó su mirada en Hazael. Lo miró largo, sin decir una palabra. Tan intensa fue su mirada que el sirio comenzó a inquietarse, y de pronto Eliseo rompió en llanto. «¿Por qué lloras, señor mío?», preguntó Hazael. «Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel», dijo el profeta con voz quebrada. «Quemarás sus fortalezas, matarás a sus jóvenes con espada, estrellarás a sus niños, abrirás el vientre a las mujeres. ¿Pero qué es tu siervo, un perro, para hacer cosas tan grandes?», replicó Hazael, fingiendo humildad. Eliseo simplemente dijo, «El Señor me ha mostrado que tú serás rey de Siria». Hazael volvió, dijo al rey que sanaría, y al día siguiente tomó una manta mojada, la puso sobre su rostro, y lo asfixió hasta matarlo. Así se sentó en el trono, el nuevo rey de Siria, ungido por el destino, manchado por el crimen. Mientras tanto, en Judá y en Israel, los reyes subían y caían. Algunos caminaban en los caminos del Señor, otros se entregaban a los ídolos, y el juicio de Dios se acercaba como una tormenta silenciosa, el ungido de la venganza. Israel se deslizaba cada vez más en la oscuridad. Reyes que ignoraban al Señor, tronos manchados por la idolatría, y pueblos que se alejaban del pacto eterno. Pero Dios no se había olvidado, y su profeta aún tenía una misión. Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, lo miró con firmeza y le dio una orden secreta. «Toma este frasco de aceite, ve a Ramot de Galaad, busca a Jehú, el comandante del ejército, llévalo a un lugar apartado y úngelo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye. No mires atrás». El joven obedeció. Entró en la ciudad como un relámpago. Encontró a Jehú entre los oficiales. Lo apartó y en privado le derramó el aceite sobre la cabeza. «Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te unjo como rey sobre mi pueblo. Tú destruirás la casa de Acab. Harás justicia por la sangre de los profetas. Toda su descendencia será borrada». Y así como entró, el joven profeta salió corriendo, dejando tras de sí el aroma del aceite y el peso del destino. Jehú volvió a sus hombres, y ellos, al escuchar la profecía, extendieron sus mantos sobre los escalones y gritaron: «Jehú es rey». La revolución había comenzado. Sin perder tiempo, Jehú montó en su carro y cabalgó como un huracán hacia Jezreel, donde el rey de Israel reposaba, sin imaginar que su final ya estaba escrito. El viento rugía, la tierra temblaba, y la mano del juicio venía sobre los culpables. La caída de los impíos. Jehú cabalgaba con furia.
Su carro levantaba polvo como un torbellino, y desde las murallas de Jezreel lo reconocieron a lo lejos. «Ese debe ser Jehú», dijo un vigía, «porque maneja como loco». El rey de Israel, Joram, salió a su encuentro con inquietud. También estaba en la ciudad Ococías, el rey de Judá, que había venido a visitarlo. Cuando se encontraron en el campo de Nabot, el mismo lugar donde el inocente había sido asesinado por orden de Jezabel, Joram preguntó, «¿Hay paz, Jehú?» Pero Jehú alzó la voz con juicio. «¿Qué paz puede haber mientras duren las prostituciones y hechicerías de tu madre Jezabel?» El rey Joram dio media vuelta para huir. «¡Traición, Ococías!», gritó. Pero era tarde. Jehú tensó su arco, y la flecha atravesó el corazón de Joram, quien cayó muerto sobre el campo que su madre había usurpado. Ococías también fue alcanzado y herido mientras huía. Más tarde, moriría por sus heridas. Jehú no se detuvo. Siguió directo al palacio. Allí, en la ventana, lo esperaba Jezabel, pintada y vestida con arrogancia, como una reina que no teme al juicio. «¿Viene en paz, asesino de tu señor?», gritó con desprecio. Jehú la miró con frialdad y exclamó, «¿Quién está conmigo?». 2 eunucos se asomaron detrás de ella. Jehú gritó, «¡Lanzadla abajo!», y sin dudar, la arrojaron por la ventana. Su cuerpo golpeó el suelo, su sangre salpicó el muro, y los caballos la pisotearon. Más tarde, cuando fueron a enterrarla, ya no quedaba casi nada, tal como había sido profetizado. Los perros devorarían su carne, y su nombre sería borrado de la tierra. El juicio había comenzado, y no habría casa impía que quedara en pie. La purga del trono y del templo. Jehú no detuvo su mano. La palabra del Señor debía cumplirse por completo. Envió cartas a los líderes de Samaria, donde aún vivían los hijos del difunto rey Acab. Les dio una opción: elegir a uno de los hijos del rey y prepararlo para luchar por el trono, o rendirse. Aterrados, sabiendo que Jehú era imparable, respondieron con sumisión: «Somos tus siervos. No haremos rey a nadie. Harás lo que bien te parezca». Jehú entonces ordenó con crudeza: «Traedme las cabezas de todos los hijos del rey». Y así fue. 70 cabezas llegaron en cestas a la puerta de Jezreel, y Jehú las expuso como señal para todo Israel. La casa de Acab había sido cortada. Pero aún quedaba otro frente: la religión falsa que Jezabel había establecido. El culto a Baal se extendía por todo el reino como una plaga espiritual. Jehú, astuto, fingió sumarse al culto. Convocad una gran fiesta para Baal. Ninguno de sus adoradores debe faltar. Los sacerdotes y fieles se reunieron en su templo, en una celebración que parecía gloriosa. Pero fue una trampa. Jehú había escondido soldados en los alrededores. Cuando el templo estuvo lleno, gritó: «Entrad y matadlos a todos, que ninguno escape», y los soldados cayeron sobre ellos con furia. El templo fue destruido, los ídolos quebrados, el altar derribado. El fuego de Dios arrasó todo lo que no era suyo. Jehú había cumplido su misión. Había exterminado la casa de Acab y borrado el culto a Baal del mapa de Israel. Pero en su corazón aún no caminaba plenamente con el Señor, y por eso, aunque fue recompensado con un reino duradero, las heridas espirituales de Israel aún no sanaban. Reyes de sombra, corazones divididos. Jehú reinó en Israel por 28 años, y aunque arrancó el mal de raíz, no apartó al pueblo de los becerros de oro que Jeroboam había puesto en Betel y Dan, ídolos antiguos que aún robaban la devoción del pueblo. Por eso el juicio continuó. Siria volvió a oprimir a Israel, quitándole ciudades y tierras, y aunque Jehú había sido instrumento de justicia, su propio corazón no terminó de entregarse al Señor. Después de él, su hijo Joacaz subió al trono. Reinó en medio de la opresión y la decadencia espiritual. Clamó al Señor, y Dios, en su misericordia,
Escuchó. Pero el pueblo no cambió. Vinieron más reyes. Joás, Jeroboam II. Nombres que se repiten, pero sin brillo, como sombras de lo que Israel fue. Entretanto, el profeta Eliseo envejecía. Sus cabellos eran blancos como la nieve, pero su espíritu seguía encendido. Hasta que un día cayó enfermo. El rey Joás lo visitó, llorando a sus pies. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Las mismas palabras que Eliseo había dicho a su maestro al verlo ascender al cielo. Eliseo, con su última fuerza, le entregó una enseñanza profética. Le pidió que tomara un arco y flechas. Abre la ventana hacia el oriente, dijo. El rey disparó. Flecha de victoria del Señor, proclamó Eliseo. Herirás a Siria en Afec. Luego le pidió que golpeara el suelo con las flechas. Joás lo hizo 3 veces, y se detuvo. Eliseo se enojó. Debiste golpear 5 o 6 veces. Entonces habrías destruido completamente a Siria. Pero ahora solo la herirás 3 veces. Incluso en su lecho de muerte, el profeta seguía viendo más allá. Y así, Eliseo partió. Pero su historia aún no había terminado. El muerto que resucitó al tocar al profeta, Eliseo murió. Y fue sepultado con honra, pero también con una sensación de vacío. Israel perdía al profeta que había caminado en fuego, sanado ciudades, resucitado niños, confrontado reyes y multiplicado provisiones. Pero Dios no había terminado con él. Tiempo después, unos hombres venían por el desierto llevando un cadáver para enterrarlo, cuando de pronto vieron una banda de saqueadores acercándose. Asustados, no quisieron perder tiempo y arrojaron el cuerpo en la tumba más cercana, la tumba de Eliseo. En cuanto el cadáver tocó los huesos del profeta, volvió a la vida. El muerto se incorporó, respiró y quedó de pie. El poder de Dios aún vivía en los restos de su siervo. El testimonio no estaba enterrado, seguía ardiendo como una llama eterna. Mientras tanto, Israel seguía sufriendo bajo la opresión de los sirios. Pero el Señor, fiel a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, no los destruyó. Aunque merecían juicio, aún les extendía misericordia. Después de la muerte de Joás, reinó su hijo Jeroboam II, y bajo él Israel recobró parte de su territorio. Pero el corazón del pueblo no cambió. El ciclo se repetía: liberación y olvido, victoria y rebelión, misericordia y desobediencia. Y mientras Israel se resistía a la voz del cielo, en Judá también se movía la historia, preparando el camino para uno de los reinados más justos desde David. El niño que restauró la ley. Mientras Israel se hundía en la idolatría, en Judá nació una chispa de esperanza. Su nombre era Josías, y subió al trono con apenas 8 años. Heredó un reino desgastado por el pecado, lleno de altares paganos, templos olvidados y corazones alejados. Pero desde su niñez, Josías buscó al Dios de David, y cuando fue mayor, comenzó una reforma que estremeció a toda la nación. Ordenó limpiar el templo, restaurar lo sagrado y romper cada altar a los dioses falsos. Mientras los obreros trabajaban, el sumo sacerdote descubrió un antiguo rollo escondido entre el polvo del olvido. Era el libro de la ley del Señor. Cuando lo leyeron ante el rey, Josías rasgó sus vestiduras, conmovido por todo lo que el pueblo había olvidado y desobedecido. Llamó a todos, sacerdotes, ancianos, pueblo, y se paró en el templo, y en voz alta renovó el pacto con Dios. Derribó ídolos, destruyó casas de prostitución ritual, quitó sacerdotes paganos, y celebró una Pascua como no se había hecho en siglos. Fue un avivamiento, una limpieza, un grito de justicia y verdad en medio del caos. Pero aunque su corazón fue puro, el juicio sobre Judá ya se había sellado por generaciones de rebeldía. Aún así, Dios habló al rey: por cuanto has humillado tu corazón
y llorado ante mí, no verás el desastre con tus propios ojos. Josías moriría joven, pero con honra. Y después de él, los reyes volverían a la oscuridad, y el fin se acercaba como un rugido a lo lejos. La caída del reino del sur. Tras la muerte de Josías, todo se desmoronó rápidamente. Sus hijos subieron al trono uno tras otro, pero ninguno siguió sus pasos. Judá volvió a los ídolos, a la injusticia, a los pactos con naciones paganas, olvidando la reforma, olvidando al Dios vivo. Los babilonios, bajo el mando del rey Nabucodonosor, comenzaron a avanzar como una ola imparable. Primero tomaron cautivos a los nobles y jóvenes más sabios, entre ellos un muchacho llamado Daniel. Luego saquearon el templo, llevándose utensilios sagrados. El rey Joaquín fue llevado encadenado a Babilonia, y se puso en su lugar a un nuevo rey, Sedequías. Pero él también se rebeló. Los profetas clamaban. Jeremías lloraba en las calles, rogando al pueblo que se volviera a Dios, pero nadie escuchaba. Entonces llegó el día temido. Los babilonios sitiaron Jerusalén. Por 2 años la ciudad resistió, hasta que el hambre y el miedo quebraron sus murallas. Entraron con furia. El templo fue quemado, el palacio destruido, las murallas derribadas. Los príncipes fueron ejecutados ante los ojos del rey Sedequías, y luego le arrancaron la vista. Lo llevaron ciego a Babilonia, y con él terminó el reino de Judá. Solo quedó ruina y ceniza. Las calles donde una vez cantaban salmos, ahora lloraban en silencio. El pueblo que había sido llamado para luz fue esparcido entre las naciones, pero incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de esperanza comenzaba a brillar en el exilio. Gracia entre ruinas. Jerusalén estaba en silencio. Las piedras del templo yacían en el suelo, negras por el fuego. Las puertas estaban quemadas, las calles vacías. El arca ya no estaba. La ciudad santa era ahora tierra conquistada. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia, como esclavos sin himnos ni patria. Israel había caído. Judá había caído. Parecía el fin de todo. Pero no era el fin. Años después, en el corazón del imperio babilónico, un evento inesperado sucedió. El nuevo rey de Babilonia decidió liberar a Joaquín, el antiguo rey de Judá, que había estado prisionero durante 37 años. Le habló con amabilidad, le dio un lugar en su mesa real, le cambió las ropas de prisión por vestiduras dignas, le otorgó una pensión diaria para el resto de su vida. Joaquín, el rey caído, volvió a sentarse entre reyes. Era un acto silencioso de misericordia, una señal de que, aún entre las cenizas, Dios no había olvidado a su pueblo, porque aunque los muros habían sido derribados, el pacto seguía en pie. El linaje de David no había sido borrado, y desde esa misma línea, siglos después, nacería la esperanza del mundo. La historia aún no había terminado. La historia no termina aquí. El pueblo de Dios estaba en el exilio. Sus canciones eran suspiros, sus recuerdos, como ecos rotos de lo que una vez fueron. Pero incluso entre cadenas, una verdad ardía en el corazón de los fieles. Dios no los había abandonado. El libro de 2 Reyes termina en un lugar inesperado, no con victoria militar, ni con un nuevo templo, ni con milagros, sino con una mesa. Allí, en el corazón de Babilonia, se sentaba un hombre, Joaquín, el rey que había sido humillado, ahora restaurado por gracia. El exilio no fue el fin, fue una pausa, un desierto entre 2 promesas, un silencio entre 2 canciones, porque aunque los reinos terrenales habían caído, el reino eterno estaba en camino, y desde esa misma línea rota y restaurada, de ese pueblo disperso pero nunca olvidado, nacería un día el Rey de Reyes, el Hijo de David, la luz que ninguna oscuridad puede apagar. La historia de 2 reyes
Nos recuerda que Dios es justo, pero también es paciente, que Él nunca olvida a los suyos, ni siquiera cuando todo parece perdido. Aun en medio del exilio, su promesa permanece viva. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué enseñanza te dejó este libro? ¿Qué parte tocó tu corazón? Dale like, suscríbete y comparte este video para que la luz de la palabra siga creciendo. Ayúdanos a formar una gran comunidad cristiana aquí en Sabiduría Eterna, donde la fe se escucha, se comparte y se vive.